Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que a Saranja le apasiona, que es el placer consciente. Es un tema muy interesante, un tema que a ella le apasiona. Hemos platicado acerca de eso y nos pareció interesante comentar en esta sesión acerca de qué entendemos por placer consciente. Saraja tiene muchas experiencias que compartir al respecto y yo también. Entonces, Saraja, buenas tardes, bienvenida. Adelante. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí hoy. Y como dijo Alok, el tema de hoy es el arte de sentir. Vamos a hablar todo sobre el placer consciente, que es un tema retador tanto para mí como para Alok, para poder transmitir la claridad sobre el tema, ¿no? Y vamos a hablar sobre el cuerpo, sobre los sentidos, sobre el placer como el camino de presencia, cómo convertir nuestra vida cotidiana en una vida placentera. Entonces, también vamos a ver algo muy simple y muy profundo, cómo volver a nuestro cuerpo, cómo despertar los sentidos y cómo cultivar el placer en lo cotidiano, ¿no? Porque el placer no se busca en la noche, sino se cultiva durante el día. Entonces, y justo queremos aclarar desde inicio y recordar más que todo que el placer no es sexual por definición, sino el placer es presencia, es estar aquí ahora, es la piel, es es el arte de estar vivo, el arte de sentir. Sí, así es. Para nosotros el placer no está limitado nada más a la intimidad o a la experiencia sexual, sino es el placer de vivir, de disfrutar todo momento a través de los sentidos, que son nuestros canales de comunicación con el mundo exterior para sentir. Y entonces la vida se vuelve placentera todo el tiempo en todo lo que hacemos. Eso es lo que queremos destacar en esta sesión, el arte de sentir todo lo que sucede en la vida. Y los sentidos son las puertas o los portales para esa experiencia. Sin embargo, muchos de nosotros por educación o diferentes factores tenemos adormecidos nuestros sentidos. No sentimos muchas cosas y vamos a hablar un poquito de eso cuando revisemos los 5 sentidos, que son los portales a ese sentir y que están obviamente en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, Saraja. Claro, porque sí, te quiero compartir una experiencia interesante, cómo nació el placer consciente, como el proyecto, ¿no? Que estoy ofreciendo a la gente. Justamente nació cuando yo tuve el camino de volver hacia mí, a habitar mi propio cuerpo y también entender el significado de este verbo habitar. Habitar mi cuerpo, escuchar mi cuerpo, no ir en contra de mi cuerpo, sino aceptarlo tal como es, sentirme viva. ¿Aló? Sí, sí, sí. Ujú. Sentirme viva, o sea, disfrutar. Ujú. A veces se traba un poquito, y eso que, pues, después de mi maestría en psicología, elegí el camino y el espacio donde trabajo ahora, y lo que ofrezco es completamente no tradicional, es algo, provocador, pero justamente quiero sacar, esos temas como el cuerpo, el placer, la sexualidad de la sombra y llevarlos a la conciencia, ¿no? Porque todo lo que comparto a través de este proyecto Placer Consciente es lo que viví en mi carne propia, lo que nació en mi experiencia real. Entonces, obviamente es respaldado por teoría, pero simplemente comparto todo lo que me funcionó a mí, el camino que recorrí y
y el estilo de vida que llevo, que ahora sí es placentero. Sí, definitivamente. Ahí hemos platicado algunas cosas al respecto y yo coincido mucho en eso. Obviamente tenemos caminos muy diferentes, pero para mí fue también muy revelador al estar estudiando la maestría en psicoterapia gestal también, cómo es importante aprender a escuchar el cuerpo, porque el cuerpo siempre nos está mandando mensajes. Los 5 sentidos son los portales con el mundo exterior, pero eso produce emociones, pensamientos, sensaciones. Y entonces estar presente a eso y poderlo interpretar de manera correcta para que entonces todo lo que hacemos se vuelva placentero y lo disfrutemos. Es la forma de vivir plenamente desde nuestro punto de vista. Entonces, pues adelante, Sergio. ¿Qué más? Claro que sí. Y mira, lo más interesante es que el único vehículo que tenemos, que es nuestro cuerpo, es el único vehículo que rechazamos por completo, ¿no? Ujú, Y el trato que tenemos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a las señales que nos da, ujú, es pura ignorancia. Entonces, cuando queremos conectar con el placer físico, corporal, nos topamos con muchos candados que tiene el cuerpo, ¿no? Que son miedos, las culpas, eh, los tabús, las creencias, prejuicios. Y justo para poder conectar con nuestros sentidos, necesitamos hacer una como purificación, como limpieza, ¿no? Por eso es que ujú, nosotros, tanto tú como yo, sabemos ujú. que para liberar nuestro cuerpo, la energía, desbloquearnos, una de las herramientas que amamos mucho, que también es un placer para mí, es la Ajá, meditación, ujú, sí, porque es una de las puertas o sea, por la cual puedes abrir tu cuerpo y conectar con la felicidad, con el placer, con la vida en sí. sí, definitivo. O sea, para nosotros ha sido muy claro que el camino de la meditación nos ha abierto unas puertas enormes para poder disfrutar la vida en plenitud, todos los detalles de la vida, disfrutarlos al máximo, ¿no? Entonces, sí, coincido mucho con eso. Y a través de la meditación te hace estar presente a esas sensaciones y poderlas experimentar sin culpas, sin miedos, y eso te cambia la vida. Entonces, más adelante seguramente estaremos hablando de experiencias personales con cada uno de los sentidos. Entonces, eso es muy importante. Claro, porque mira, justo lo que yo experimenté y para mí fue muy revelador, que lo primero empecé a experimentar a través del cuerpo, a través de la vivencia corporal, que el placer, al permitir sentir el placer en mi cuerpo, lo que sucedió con mi cuerpo, que las emociones empezaron a ordenarse, o sea, todas Ujú, las emociones que tenía retenidas, y y eso es lo que, o sea, se liberaron por sí solas, y fue ujú. también, por un lado, la transformación bastante placentera, sin tener que entender nada, sin tener que entrar en una lucha con mi propio cuerpo. Por sí solo empezaron como todas las áreas de mi vida empezaron a ordenarse. ¿Por qué? Porque entré en armonía con mi propio cuerpo. Ujú. Sí, ¿No? definitivo. Es muy fácil decir que amo a alguien, pero amar a uno mismo tal como uno es un reto, es un gran reto. Ajá. Y cuando el cuerpo entra en confianza, la Ujú, vida empieza a fluir, ¿no? ujú. Empiezan a despertarse los sentidos, empieza a despertar el cuerpo. Ahí entendemos qué significa habitar propio cuerpo y la vida realmente, y el placer y la vida se convierte Así en un es. gozo tranquilo y como una forma de estar vivo, ¿no? De manera muy natural, ¿no? Suceden las cosas y disfrutas las cosas de manera muy natural. Eso es lo que de repente te dice: "Guau, esto está".
sensacional. Pues platícanos ahora de cómo funciona todo esto del placer consciente, que tiene, cómo intervienen los sentidos, qué pasa con los sentidos, con esa conexión del cuerpo a través de los 5 sentidos. ¿Qué nos puedes platicar? Despertar el cuerpo podemos experimentar en la vida cotidiana a través de las prácticas simples, poder conectar con nuestro cuerpo. Yo cuando empecé a conectar con mi propio cuerpo, leía mucho, ¿no? Y tanto sobre el tema espiritual, o sea, todo, empecé como a meterme en mucha teoría, pero al final y al cabo me llené tanto de teoría y dije, ¿y la práctica? ¿Qué hago? ¿Qué cosas básicas puedo hacer con mi cuerpo para abuenarme, ¿no? Ujú, Entonces, eh, las prácticas simples, que para mí fue muy, muy, muy importante y muy fuerte, que ajá, es pararme frente al espejo, ujú, puede ser con ropa interior o puede ser desnudos, mm, y mirar, observar el cuerpo sin ningún juicio. ujú, No lo logré hacer desde la primera vez porque fue impactante, ¿no? Aceptar lo que ves ahí, tal como ujú, es, ujú, sin corregir, observar las formas, sin juicio, fue muy fuerte. Es uno de los ejercicios que generalmente aconsejo y doy para mis clientes, ¿no? ajá. Y que cada uno toma su tiempo para poder llegar a, a estar, aunque sea unos 5 minutos frente al espejo, ¿no? Ujú, Pero también eh, otros ejercicios es como contemplar el amanecer, el atardecer, la naturaleza, ¿no? Practicar el contacto visual consciente es mirar a alguien, ujú. pero lo más interesante es cuando yo me dejo mirar también. Sobre eso, fíjate que es interesante esa práctica que comentas de verse al espejo. Nosotros la hicimos también durante la maestría en psicoterapia, y a mí me pasó algo muy interesante. De repente vi que mi cuerpo, pues, me gustara o no, ese era, pero además me di cuenta que como que había una separación. Una cosa era el que estaba observando el cuerpo y otra cosa era el cuerpo. Como que dije: "Ah, mira, qué interesante. Aquí estoy yo", o sea, un contacto, una presencia interior, observando mi cuerpo. Y lo interesante es que no soy mi cuerpo. Mi cuerpo, pues, tiene sus defectos, tiene sus formas, y así es, no tengo por qué cambiarlo, pero esa experiencia de poder darme cuenta que había un observador observando el cuerpo, me tranquilizó. Entonces, eh, eso es muy interesante. También hay una meditación de Osho en un libro que se llama, eh tienen que ver con el manejo de estrés, donde tú te miras a un espejo, nada más la cara, fijamente a los ojos, y de repente después de unos segundos inviertes y te das cuenta que el que está en el espejo te está viendo a ti, como que hay un cambio de sentido de la energía, te dejas observar lo que acabas de decir, y esa es una experiencia también interesante cuando tú te sientes observado, aunque sea por ti mismo, por el reflejo del espejo, pero es un cambio en la dirección de energía muy interesante. Y si lo haces con otra persona, pues también la experiencia se vuelve mucho más interesante, porque es mirar a la otra persona a los ojos, pero también dejarte mirar. Es más importante el dejarse mirar para que la experiencia sea interesante que el mirar a la persona. Entonces, esas sugerencias que hace Serja me hacen todo el sentido y sí son cosas que se pueden practicar fácilmente y tener esa experiencia. Claro, porque el gozo visual justo aparece cuando no evaluamos la realidad, ni la comparamos, ni juzgamos, sino dejamos que nos penetra, ¿no? Recibimos nada más Ujú, esta realidad. Es como no ver más, sino ver como sin exigencia. ujú. Y, y ahí es donde aparece la belleza,
Ujú, la vida en sí misma, ujú, ujú, ¿no? Porque justamente es que la vista es un sentido, es el único sentido que nos estimula más rápido, ¿no? Abrimos los ojos y ya. ujú, O sea, o miramos con juicio o ujú, miramos, digamos, con curiosidad, pero en cualquiera de estas formas, el ujú, cuerpo nuestro reacciona de diferentes formas. Cuando, ujú, por ejemplo, vemos algo y miramos a alguien con juicio, nuestro cuerpo se contrae, ujú. Ok, pero cuando vemos con la curiosidad, el cuerpo se abre. ok, interesante. Sí, entonces ahí observar em, eh, cómo está el cuerpo, ¿no? Si se tensa, si se relaja, según cómo yo miro. Ujú. Y, Sí. y la clave está en cambiar la forma de mirar, ¿no? Ujú. No tener prejuicios de lo que estás. Eso sucede mucho cuando observas arte, por ejemplo, si te gusta o no te gusta el arte, pero si solamente ves rayas y colores, pues no estás viendo lo que esa imagen te está transmitiendo, porque ya tienes una idea preconcebida. Ah, pues sí son rayas y ya. No, no, no. Deja que toda esa imagen entre a tu cuerpo sin juzgar, sin ver detalles, sino que entre como un todo y entonces empiezas a apreciar el mensaje que quiso comunicar el autor de la obra. Entonces, observar arte, obras de arte, también es un ejercicio interesante porque tienes que poder eh, sentir el mensaje que está transmitiendo la obra, lo que quiso decir. Y no puedes estar nada más en los detalles juzgando, sino que tienes que tener una postura muy abierta a ver qué mensaje está en esta pintura, qué me dice la pintura, qué quiso decir el autor. Eso es interesante. Igual en la puesta de sol. La puesta de sol es una forma muy socorrida para ilustrar lo que es la contemplación o la vista. Y hay frases que dices, en el momento que dices, qué bonita puesta de sol, ya perdiste el contacto, ya perdiste la experiencia, porque ya entró un juicio, una comparación, y ya no estás en la experiencia. Porque a veces pensamos que las puestas de sol son bonitas cuando no tienen nubes y yo veo el sol ocultarse en el horizonte, pero si hay nubes que me impiden ver el sol, digo, no, pues esta puesta de sol no estuvo tan bonita. Son ideas preconcebidas. En cambio, si estamos abiertos y estamos con esa puesta de sol que está sucediendo en ese momento, no importa que haya nubes, es una puesta de sol diferente, pero tiene su belleza en sí. Pero si estamos comparándola contra un patrón que tenemos en nuestra mente, estamos perdiendo el momento de apreciar esa puesta de sol en específico, que nunca se va a repetir. Entonces, eso que dices es muy interesante, expandir. Si no tengo juicios o prejuicios, si no estoy presente en la experiencia, mi cuerpo se expande, mis sentidos se expanden y puedo recibir ese mensaje o esa experiencia de primera mano, ¿no? En ese momento. Sí, me acuerdo que las apuestas y los amaneceres en Vipassana, durante Vipassana, Ujú. son únicos, ¿no? Porque realmente como ya estás meditado, sigues en la meditación en silencio, estás viendo no con tus ojos, estás viendo con todo el cuerpo. Exacto, lo estás sintiendo. Sí, 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 Estás interesante. sintiendo. ¿Y qué nos puedes decir de el otro sentido, por ejemplo, del oído? El oído me gusta mucho porque no es solamente escuchar los ruidos externos, Ajá, sino también es escucharme a mí, okey, ¿no? okey. Es, o sea, porque el ruido generalmente nos genera, o sea, constante, el ruido constante nos genera el estrés. Ujú, Entonces es mucha tensión, mucha represión en el cuerpo. Y ujú, justamente ujú, los oídos nos ayudan a escuchar tanto los sonidos externos como lo que ujú, pasa dentro de mí.
tanto las sensaciones, las emociones, las necesidades de mi propio cuerpo, ¿no? okey. Y justo lo que a veces ponemos música para evadir la Ujú, escucha interna de nuestro cuerpo, ¿no? O prendemos la tele para no sentir lo que nos pasa por dentro, okey, ¿no? okey. Y este sentido nos conecta directamente con nuestro mundo interior. Perdón, si estoy entendiendo, estás hablando también de Mm, escuchar el silencio, porque es interesante, el silencio también se sí, puede escuchar, pero a lo mejor estamos muy sí, condicionados a que escuchar es solamente ruidos, sonidos. No, pero el silencio se escucha también. Y cuando se escucha, pues entras en contacto con algo muy profundo en tu ser. Incluso hasta tu cuerpo puede sí, sentir ese silencio, ¿no? sí, porque justo el silencio es el espacio de escucha interna, ¿no? Ujú, Eh, Cuando yo habito mi silencio sin miedo, puedo percibir los gritos de mi cuerpo, okey. porque a veces sí llega, o algunas mensajes muy sutiles, pero con Ujú. mucho ruido externo, con la desconexión de nuestros sentidos que están obvio, que es el oído, pues a veces es muy difícil. Sí, claro. Sí, pero eso es interesante. Creo que Osho habla un poquito de eso, de Sí, también de escuchar el silencio, porque te pone en contacto con tu ser profundo. Y a veces, como dices, vivimos en un mundo invadido de ruidos y de sonidos, y a veces lo usamos como evasión para no conectar. Y eso se vuelve muy triste porque es ya como una manera de evadirse, de conectar con tu ser profundo o con tu silencio, sino más bien te distraes con la música o con el ruido. Y, y otra vez, a mi esposa y a mí nos gusta mucho la música clásica y hay conciertos que nos hacen que el cuerpo se nos enchine. O sea, hay una relación entre percibir la música a través del oído y luego cómo nuestro cuerpo siente y empieza a vibrar por dentro y se nos salen las lágrimas. Acabamos de estar hace 2 semanas en un concierto donde tocaron la Sexta Sinfonía de Beethoven y bueno, tanto mi esposa como yo se nos salieron las lágrimas en algún movimiento que es precioso, de una dulzura espectacular. Pero tienes que estar ahí, tienes que sentir la música, no nada más escucharla, sentir el mensaje, qué está transmitiendo este cuate y cómo lo está transmitiendo, una dulzura, una paz, una calma impresionante. Entonces, esa capacidad de poder escuchar en la música lo que el autor quiso transmitir, la emoción que quiso transmitir y vibrar con esa misma emoción, pues es otra vez otra muestra de cómo los sentidos te ponen en contacto con el mundo externo y si estás presente a eso sin juzgar, pues tiene un impacto en tu cuerpo también, se refleja, ¿no? sí, además no escuches solo con oídos, sino escuches con todo tu cuerpo. Exacto. Ujú. Y no digamos si ya te pones a bailar, ¿no? Pues eso Siempre te ya, enchina la piel, como dicen. exacto, se te Eh, enchina la es, piel. es impresionante. Yo me acuerdo cuando empecé. Ajá. Sí. Sí, me acuerdo que cuando comencé a conectar con mi cuerpo, experimentar varias prácticas corporales, y Ujú, de repente puse una música, una canción que me encantaba muchísimo a todo volumen, y me ujú. puse, no sé, como de espaldas a la bocina, que tengo bocinas buenas gracias al universo. Em- Empecé a escuchar lo primero con mi espalda, después con mis hombros, con los brazos, y así como jugaba, me daba vuelta y sentía la vibración de la canción en todo mi cuerpo. Fue una experiencia única, ¿no? Es justamente también lo que tú hablas, es estar presente, estar ahí. Y cuando Ujú, cierras los ojos, combinas dos sentidos, ujú, ujú, el cuerpo reacciona, ¿no? ujú, ujú. Sí, entonces
tenemos esa posibilidad de escuchar la música de manera diferente. Obviamente, también se vale que la pongas como un fondo musical para que te genere un ambiente que te relaje o que te distraiga de ciertas cosas, pero escucharla de manera presente, como dices tú, un experimento, una música a todo volumen. Yo también me acuerdo que ponía la tocata y fuga de Bach en sábados cuando era yo joven, que no tenía yo fiesta y plan, y en mi casa estaba solo, porque mis hermanas se habían ido, estaba yo solo en la casa, entonces ponía la tocata y fuga de Bach a todo volumen, todo oscuro, con los ojos, y era una cosa espectacular. Vibras con esa música y se te sientes toda la vibración en el cuerpo, entonces es muy, muy especial. Esas prácticas de escuchar música del género que te guste, puede ser incluso, no sé, cha-cha-cha, hasta reggaetón puede ser. Yo en lo personal con el reggaetón no conecto mucho, pero seguramente yo lo veo, hay gente que conecta con el reggaetón y entonces, bueno, pues pueden usar también el reggaetón para estar presentes en el cuerpo, como dice Saraja. ¿Qué te invita la música a moverte? Entonces la música tiene ese efecto también. Mucha de la música te invita a mover el cuerpo. Entonces ahí está la muestra de que estás experimentando la música también con el cuerpo. Que la gente empieza, es muy curioso en algunos lugares donde empieza la música, la gente empieza a mover el cuerpo al ritmo, a tamborilear con los pies o con las manos, porque la música te alborota el cuerpo, la sientes con todo el cuerpo, entra por los oídos, pero como que vibra dentro de ti, te invita a moverte, ¿no? A bailar, a experimentar eso. ¿Sí? Imagínate cuando estos dos sentidos que hemos hablado, es la vista y el oído, Ujú, están despiertos, ujú, combinas con una actividad placentera puede ser, bueno, vamos a hablar directo al grano, hacer el amor. ujú, Imagínate conectar con la persona con esos sentidos despiertos, ¿no? La ujú. intimidad jamás va a ser algo aburrido, ¿no? Se va a Así es. convertir en algo muy profundo, mucho más íntimo. Y ahora Ujú, vamos a pasar a otro sentido que es el olfato, que ujú, justamente nos conecta con el deseo, que nos conecta con las memorias, con la intuición y no pasa por ningún filtro, ¿no? ujú, ujú. Sí, es interesante. O sea, el olfato es capacidad de disfrutar la vida, disfrutar las actividades, disfrutar la presencia de uno. Y justamente el olfato también está vinculado a la respiración, ¿no? Y la Ujú, respiración nos lleva directo al momento presente, al aquí y ahora. Cuando yo respiro profundamente, puedo habitar mi cuerpo, ¿no? Puedo conectar con las memorias, con el deseo, con el placer. Y es ujú. el sentido más potente de todos los sentidos para mí. Okey. Sí, yo he leído por ahí que la memoria olfativa es la más fuerte que tenemos, más fuerte que la memoria mental o la memoria auditiva o visual. La memoria olfativa, aunque no lo parezca, es la más poderosa. La gente puede recordar y conectar con el olor de su mamá, por ejemplo. Y no estoy hablando solamente del perfume de su mamá, sino su mamá desde que era bebé, a lo que olía su mamá. Entonces esa memoria se queda ahí y dice, ah, esto huele a mi mamá. Eh, Hay una película que ganó el Oscar el año pasado de un gángster que decide cambiarse de sexo y iniciar una nueva vida. Y entonces, pues le va muy bien porque como simula que lo mataron y se cambia no nada más la cara, sino se cambia de sexo y todo el asunto, entonces empieza a relacionar, pero extraña a sus hijos. Entonces se hace pasar por una tía lejana y regresa a su familia para convivir con sus hijos. Entonces una noche que está acostando a su hijo, le dice, oye, es que tú hueles a mi papá. Sí, muy interesante. Ahí habla de las memorias olfativas. La persona ya era una mujer, seguramente tenía perfume de mujer, pero el niño captó un olor
que le recordó a su papá. Oye, qué chistoso, es que tú hueles a mi papá. Y efectivamente era su papá, pero ya con un género cambiado. Entonces, la película es muy polémica, pero muy interesante en ese sentido. Entonces, sí, la memoria olfativa es muy, muy poderosa. Y, Sí, y bueno, por eso existen también los perfumes, pero también en la naturaleza hay muchos. Hay quien recuerda los olores de la cocina también. Esta sopa huele a la que hacía mi mamá, o este mole, o este guisado. El olor a tierra mojada cuando llueve, ¿sí? O a pasto mojado, o el olor del mar o de la arena, un olor medio salado, medio. Entonces, si ponemos atención, hay todo un panorama de olores en la vida también que si no estamos atentos no los podemos disfrutar, ni siquiera nos damos cuenta que existen, pero ahí están, también es parte de la experiencia. Si estás presente, pues también percibes los olores que hay alrededor de ti, ¿no? Y eso es interesante, otra vez te pone en un estado de presencia, ¿no? sí, exacto. Sí, cuando respiramos conscientemente un aroma o un olor, ¿no? O incluso el café antes de Ujú, consumirlo, cómo nos exacto. enriquece, ¿no? Ujú, Cómo, qué sensaciones, cómo se abre el café, si es frutal, si es floral, etcétera. Yo te quiero compartir, mira, para mí, por ejemplo, mi país se asocia, la capital se asocia con el olor a metro, ah. pero es único. Y yo ahora daría todo para sentirlo, porque realmente me lleva directo a mi casa. Es impresionante, Sí, 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 es muy es interesante. impresionante. Sí, sí, sí. Y elegimos la pareja también de acuerdo si nos gusta el olor, pero es algo que es tan innato, Ajá, tan sutil, ajá, como no, ni nos damos cuenta, ¿no? Es, a nivel de la inconsciente, del inconsciente funciona. claro, claro. Entonces, a veces nos caen bien algunos, a veces no. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, ese es otro sentido muy interesante, el olfato. Bueno, y pasemos a otro, Sara, a ver qué nos puedes comentar del sentido del gusto. Vamos a saborear la vida. Exacto, a paladear la vida, saborearla. Ah, sí. Y Sí. fíjate, es impresionante que muchas personas como no saben disfrutar, ¿no? Porque no saben Ujú, detenerse para disfrutar. Porque exacto. la vida es tan rápida, tan con tanta prisa. Y también es ahí, también podemos observar que es la capacidad de recibir, Okey. la Ujú, capacidad del disfrute, de saciedad. ujú. Pero justamente los bloqueos comunes más típicos es estar sin presencia, comer rápido y la ansiedad, lo que no, o sea, hacer todo desde la ansiedad, ¿no? Sí, Y desde cuando, ajá, y sí, cuando no tenemos esa presencia, no, nada nos va a ser suficiente. exacto. Sí, de hecho, la relación con la comida desde el punto de vista psicológico tiene mucho que ver con eso. Hay gente que come demasiado porque no da tiempo a que el cuerpo mande la señal de saciedad. Y cuando se dan cuenta, dicen: "Hijo, esos últimos 5 tacos creo que no me los debí de haber comido". Pues no, claro, pero como la señal de saciedad tarda un poco y tú no estás en eso, sino en la cantidad de tacos que te estás comiendo, pues los últimos 5 tacos efectivamente ya no era necesario que te los comieras. Entonces, sí, desgraciadamente la comida está muy regida por los horarios laborales, todo un ritmo, entonces la gente come rápido, sin degustar la comida, come porque tiene que comer, porque es como echarle gasolina al coche, es un mal necesario. O a veces algunos comen como si estuvieran echando comida al triturador de la basura, así, y no disfrutan. Entonces, qué importante es darse el tiempo para también paladear la comida, estar presente a los sabores. Yo hubo un tiempo cuando meditaba, cuando empecé a meditar, yo vivía solo
y entonces iba yo a comer solo, pero entonces encontré una fondita de una chava que era chef y servía comida de alta cocina a muy buen precio. Entonces, yo me empezaba desde la sopa, empezaba yo a tratar de descubrir qué cosas tenía, porque más ella condimentaba con muchas cosas, pero muy específicas. Usaba cardamomo, por ejemplo, o había veces que usaba granos de mostaza en las salsas de la carne. Entonces, al morder un granito de mostaza, surge el sabor de la mostaza. Entonces, el poder distinguir, y yo le decía, a ver, esto tiene cardamomo, ¿verdad? Sí, ¿qué más? Me decía. Ah, pues también puedo percibir que tiene ajo, sí, también tiene ajo. Y así, entonces con ella jugaba ese juego y entonces es un placer también poder disfrutar la comida y la bebida, un buen vino también, etcétera, ¿no? Sí, mira qué interesante. Y también lo que sucede que tenemos mucha culpa al comer, ¿no? Ujú, sí, Porque es uno de los pecados sí. capitales. Ujú. Entonces, una cosa es comer y la otra la culpa que sentimos. Y entonces es muy complejo ese sentido. Sí, o sea, como que no nos permitimos disfrutar de la comida, sino que es algo que hay que hacer para vivir nada más. Y sí, bueno, tenemos nuestros gustos, pero no la disfrutamos, no la paladeamos por esa culpa que a veces viene. Lo que nos decían de chiquitos, no te vas a comer eso, ¿cómo es posible? ¿Sabes cuánta gente se muere de hambre en Biafra porque no tiene que comer? Y tú estás dejando ahí la mitad del plato, entonces, chin, pues te comías la otra mitad a fuerza, con culpa. Entonces ahí en adelante ya no podías comer a gusto porque en África se estaban muriendo de hambre, ¿no? Entonces esas cosas son horribles. Sí. Y justo el gozo ahí puedes como cultivar es que cuando saboreas sin culpa, ¿no? O sea, dejar la Ujú, culpa afuera, porque la culpa es una de las emociones que no nos sirve para nada, ujú, pero tratar de estar presente, saborear, es como saborear la vida, ¿no? Cuando ujú, comemos, percibimos cómo las personas viven en la vida, cómo es su estilo de vida, cómo saborean, cómo reciben. ujú, ujú. Exacto, con gratitud, sin prisas, disfrutando, viendo todos los detalles, en este caso los diferentes sabores, condimentos. Sí, se vuelve muy, muy interesante. Y también, alguna vez hice una meditación, ya no me acuerdo si fue dentro del ambiente de Osho o no, pero era una meditación, creo que sí, donde ibas comiendo una manzana o una naranja, gajo por gajo, pero estabas muy presente en todo el proceso, desde masticar hasta deglutir, y después imaginabas cómo esa comida se iba integrando en tus células de tu cuerpo, o sea, se iba expandiendo por todo tu cuerpo y lo iba nutriendo a todas, aunque biológicamente no fuera así, pero era una sensación de sentir que la comida te estaba nutriendo todo el cuerpo, que era la manera de alimentarlo, de mantenerlo vivo. Entonces, el seguir todo ese paso y imaginarte que esa comida finalmente va a llegar a todas tus células del cuerpo, es un ejercicio también muy interesante, muy recomendable, porque eso te da también Sí, mucho sabes que agradecimiento, te despierta mucho agradecimiento, ¿no? exacto, porque es más que todo es un ritual, se vuelve un Ujú, ritual, no tanto la alimentación como un ritual contigo, hacia ti, el amor propio, ujú, mucho, implica mucho. ¿Sabes qué? A mí también me gusta, yo a veces en la noche me preparo un té caliente ujú, y me siento en mi cama y empiezo a tomarlo, ¿no? Sorbo ujú. por sorbo y siento cómo pasa por la garganta, cómo se expande dentro de mí. Y también es un placer, ¿no? Cómo Claro. el calor se expande dentro de Ujú, mí. Es impresionante, es una práctica muy bonita para poder parar, ujú, como parar, hacer una pausa, estar justamente aquí ahora en el presente, ujú. Sí, sensacional, saborear un poquito más. Ujú. sí. Bueno, y pasemos, ¿te parece si pasamos al siguiente y último de los sentidos, que es muy interesante, el sentido del tacto? Wow. El tacto. Estas imágenes son bellísimas. Sí.
Sí, fíjate, el tacto es el primer sentido que se desarrolla, ¿no? Porque Ujú, hablamos de la piel, ujú, es el sentido también del aquí y ahora, ujú, también nos representa como la seguridad, la confianza ujú. y también nos da permiso de sentir. Ujú. Y Sí, como hablamos de la piel, es un ajá, órgano emocional también. ujú. Nos conecta directamente con nuestras emociones. Ujú. De hecho, es el órgano más grande del cuerpo humano, si sabías eso, ¿no? Es un órgano Sí, completo, sí, toda la piel. No, y aquí lo interesante exacto. es que es como una interfaz, o no encuentro la palabra correcta, sí, como una interfaz para conectar con otras personas. O sea, ahí lo vemos en los abrazos, o sea, sentir el calor de otra persona, de otra piel, sentir esa energía de vida en otra persona, eso nos nutre, o sea, es intercambiar energía de vida, energía vital, cargada de emociones, de frustraciones, de miedos, es vibrar con otra persona. Ahí vemos en esos diferentes abrazos que pueden ser de alegría, pueden ser de sorpresa, pero también pueden ser de compasión, de misericordia. Entonces creo que es una interfase muy, muy interesante, muy completa, muy compleja además. Y ya no digamos en el ámbito de la sexualidad, eso lo dejamos pendiente para la plática de enero, pero creo que este sentido del tacto dentro de la intimidad, pues es fundamental. No es el único, pero es fundamental. Entonces, y otra vez, yo creo que por asociarlo mucho con el sexo, está muy prohibido. La gente tiene miedo de tocar a otras personas o que la toquen. Entonces, creo que también es un sentido muy restringido, muy poco desarrollado en nuestra sociedad por muchos miedos y bloqueos que lo asocian con el sexo, siendo que no tiene nada que ver en sí, sino que en el sexo se puede o se debe utilizar ese sentido, pero no es el único ámbito. Entonces, se pierde mucho ese contacto de calor humano, de sensación de sentir otro cuerpo, ¿no? Otro cuerpo o su propio cuerpo, ¿no? O tu Porque propio incluso cuerpo. nosotros no estamos acostumbrados a veces, ni siquiera ni acordamos cuando la última vez hemos tocado nuestra espalda, nuestros brazos, la Ujú, cara y también el toque consciente, ¿no? Porque ujú, cuando tocamos al ser a través de la piel, también el cuerpo se expande, se abre, ¿no? ujú, Se abre con confianza. Pero ujú. cuando tocamos inconscientemente, o sea, simplemente tocamos como laptop que estoy tocando ahora, el cuerpo se cierra, ¿no? Como tiene un Claro. caparazón, como un caparazón. Porque Ah, también la piel es como la frontera ujú, entre el mundo exterior y el mundo interior. Yo me tengo que exacto. proteger de alguna forma. Y algunas partes de mi cuerpo se vuelven menos sensibles porque a raíz de alguna situación, Ujú, desagradable, no una hablo de experiencia. abusos, pero y una situación desagradable, ¿no? Porque me desconecto de mi propio cuerpo porque no permito que todo de afuera ingrese a mi mundo interior. Ujú, Entonces, justamente despertar la piel, despertar la sensibilidad natural que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestra piel, es esencial para poder vivir, ¿no? Y ujú, ahí es donde podemos hablar que nuestro cuerpo es la casa, nuestro templo, ¿no? ujú, Al ujú, aboinarme con mi propio cuerpo a través de la piel, es aprender a habitar mi propio cuerpo, a ujú, amarme, a ser paciente, a respetarme, a honrar mi cuerpo. Y cuando yo empiezo a respetar mi cuerpo, honrar mi cuerpo, hacerle caso, automáticamente esto transforma muchas áreas, o sea, todas áreas de mi vida, ¿no? Porque como yo me trato diferente, obviamente que voy a tratar con mucho amor al otro ser humano, y ahí, la transformación es muy profunda. sí, definitivo. Creo que este sentido es muy, muy valioso, muy potente y desgraciadamente poco cultivado
porque además también usamos ropa, entonces la ropa nos quita sensibilidad. O sea, no hay nada como, si lo pueden hacer, estar desnudo tomando el sol, porque entonces todo tu cuerpo disfruta del sol, de la caricia del sol, del viento. Entonces, eso te pone también en una conciencia de tu cuerpo que está muy apagado porque la ropa, los tabús, los miedos. Entonces, creo que es un sentido que hay que desarrollar porque es muy, muy valioso, pero que sí cuesta trabajo, pues, todas esas cosas que platicamos. Pero como dices, pues con pequeñas prácticas, acariciándote tú, disfrutando cuando te bañas. Otra vez, el baño es un momento interesante para estar en contacto con tu cuerpo. Le estás dando mantenimiento, por así decirlo, pero lo estás cuidando. Es parte del amor que te puedes dar a ti mismo. Cuidar tu cuerpo, bañarlo, asearlo, este, pero estar presente ahí. No bañarte como si estuvieras lavando el coche, sino te estás dando tú un mantenimiento, te estás cuidando, es un cuidado que te estás dando a ti, a tu cuerpo, que como dices es tu templo, ¿no? Es donde habitas. Entonces, creo que ese es un Sí, sentido muy, muy potente, muy importante y que hay que cultivar. sí, y fíjate lo que hablaste de la ropa, yo lo experimenté cuando me mudé a Bolivia y me mudé a Perú. Ok. Cuando fui a vivir a Perú por un par de años, y viví en una ciudad que era muy calurosa. Ujú. Entonces, yo dije: "¿Qué hago con mi ropa abrigada? ¿Qué ahora dónde la meto?". Con mi ropa rusa. Mi ropa rusa. Entonces, ahí empecé a darme cuenta cómo el cuerpo, cómo empieza a cambiar todo tu mundo interior, Ujú, por lo que no necesitas taparte ni protegerte, y sino recibir el sol en tu piel ujú. las 365 días del año. Ajá, mira, qué Y para interesante. mí fue un insight, porque dije: "Con razón nosotros tenemos más límites, no queremos que alguien ingrese en nuestro mundo interior, porque andamos tapados en invierno". Claro, claro, O sea, solamente se ven los ojos, ¿no? Y la intimidad, obviamente, la intimidad con otra persona es completamente diferente, ¿no? claro, claro, Y ahí observas bien las personas que viven en la playa y las personas que viven en la ciudad, ¿no? Qué conexión claro. con su propio cuerpo, cómo se sienten, cómo caminan, Ujú, ujú. muy diferente. Hay Sí, mucha diferencia en esta percepción corporal. sí, definitivo. Y aunque yo vivo en esta parte del trópico, muy interesante, pero como sugerencia, si algún día pueden ir a una playa nudista o alguna playa que no esté, que no sea muy pública, que sea muy privada y se pueden desnudar completamente y disfrutar el mar, el sol, el viento, la arena, completamente desnudos, esto te conecta mucho con tu cuerpo y con esa sensación. Tu piel, imagínate, es un receptor de sensaciones de todo, toda tu piel recibe esa información, esas sensaciones. Y eso es muy valioso. Otra vez te hace estar presente, te hace sentir tu cuerpo. Estamos hablando del arte de sentir. Ese tipo de experiencias te hacen sentir tu cuerpo, ¿no? Buenísimo. Sí, justo mira, justo uno de los masajes que ofrezco se trata de esto, porque Ujú, nuestro cuerpo y nuestra piel es, tanto en las partes íntimas como los genitales, como otras partes de nuestro cuerpo, son sensibles, ¿no? claro. Igual puedes llegar a tener el gozo al tocarte o que alguien te toque el brazo, como las partes íntimas. O sea, no hay Ujú, diferencia, porque cuando la piel se despierta la sensibilidad natural del cuerpo. claro, claro. Sí, buenísimo. Y ¿Y tú qué dirías si a los hombres, por ejemplo, si cuando ellos sienten la vergüenza al, a los abrazos, al sentir, qué mensaje podrías dar? O no sé, o algún ah, Sí, bueno, comentario. el comentario es que también en una sociedad, y sobre todo sociedad machista, pues como que hay
ciertos códigos que te hacen pertenecer al grupo de los machos. Entonces, uno de esos códigos es no sentir, no ser sensible, ser adusto, como tener una armadura de hierro para salir a pelear contra otros guerreros en el campo de batalla y poder traer comida y triunfos al hogar para que tu reina te festeje, pero no, se están perdiendo de una experiencia de conexión con el mundo si no abren sus sentidos. Entonces, la recomendación es que para los hombres nos es más difícil, pero hay que tomar conciencia de que eso es más energía femenina, pero tanto hombres como mujeres tenemos las dos energías. Nacemos de dos células, de una femenina y una masculina. Entonces, no porque seas hombre, toda tu energía femenina que tenías en el momento de la concepción se perdió, ni viceversa. O sea, está presente. Lo que pasa es que tienes cierta tendencia hacia lo masculino, pero en el caso de los hombres tenemos que aprender a desarrollar nuestra parte femenina, nuestra energía femenina, que ahí está, pero que está muy reprimida por condicionamientos de todo tipo, sociales, morales, etcétera. Pero yo los invito a que exploren esto de el placer consciente, porque los va a conectar con esa parte femenina que es muy necesaria. Y las mujeres, que no es el Y tema al de fin, esta conversación, pero también tienen energía masculina que de repente tienen que conectar y sacar cuando tienen que pelear o luchar o conseguir. Entonces, todos tenemos una mezcla de energías en nuestro interior, pero en el caso de los hombres creo que la energía femenina está muy reprimida y para muchos ni siquiera consideran que la tienen, porque para ellos son cosas de viejas, de maricas, entonces no se dan la oportunidad de experimentar su parte femenina. fíjate, en es verdad, además, para entrar en una intimidad, si hablamos de la sexualidad, que va a ser sexualidad consciente en nuestro próximo encuentro, es justamente el hombre Ujú, se convierte o sea, despierta su parte femenina para ujú, poder fluir y percibir, ¿no? ujú, Igual, o sea, pierdes el sexo en la intimidad. No eres ni hombre ni mujer. exacto. Ahí es una danza, ¿no? Es una A danza, veces eres hombre, a veces. exacto. Entonces, ahí justamente es conexión entre lo femenino y masculino, tanto Definitivo. dentro de uno como, Sí, como el definitivo, otro. es una danza de energías. Creo que hay un libro de Osho que así se llama, Hombre, Mujer, la danza de las energías. Y es eso, pierdes tu identidad y entonces estás fluyendo porque cuando tienes que poner un rol receptivo, aunque seas hombre, pues eso es la energía femenina. Tienes que ponerte en ese rol receptivo en algunos momentos y en otras veces en un rol activo, que es la energía masculina. Y las mujeres les pasa igual, al revés. Ellas empiezan quizá con energía receptiva, pero después se tienen que poner también en una energía masculina, en una energía creativa. Y esa es la danza de las energías y se intercambian los roles, por así decirlo, roles energéticos, y entonces se vuelve una danza muy bonita. A veces eres el creativo y a veces eres el receptivo. Y ese intercambio lo vuelve muy, muy integral, muy especial, muy completo, diría yo, ¿no? Claro, porque también, fíjate, yo observé que los hombres les cuesta conectar con la energía femenina que ahora, en este momento, está cambiando un hombre y le resulta más fácil conectar, pero la Ujú, mujer está demasiado conectada con su energía masculina, entonces no nos enseñan tampoco qué es ser una mujer, cómo disfrutar, qué es el gozo de ser mujer. Entonces, ahí ujú, justamente por eso es que tenemos problemas en nuestra intimidad, en nuestra sexualidad, porque los dos actúan ujú. y no se dejan, no se dejan, no dejan el control, no dejan la mente, entonces no se convierten en la persona receptiva. Y ahí donde no fluye, ¿no? Ujú, sí. O al revés, por el mismo condicionamiento de los hombres, las mujeres lo tienen, mira, tú no hagas nada, tú tienes que estar ahí recibiendo, sin hacer nada. O sea, muy Sí. conectada con tu rol femenino y con tu energía femenina, nada más. Tú tienes que dejar que el otro haga todo lo que tenga que hacer. Y eso muchas veces
el hombre tiene la responsabilidad, bueno, yo tengo que hacer todo para que esto funcione, pues, y tiene miedo de que algo no funcione, porque entonces el culpable va a ser él, porque él es el que tiene que hacer que la magia suceda. Y la mujer, pues nada más tiene que esperar que la magia suceda. No, esos son roles predefinidos, muy rígidos, que no permiten esa danza de energías, donde de repente la mujer se da la libertad de tomar la iniciativa y de ser creativa, apoyándose en su energía masculina, y el hombre pues cambia el rol y se pone a percibir, a recibir, apoyado en su energía femenina. Y esa danza es la que hace que el encuentro íntimo sea de otro nivel y muy enriquecedor para ambos, ¿no? Sí, Sí, y eso es justo lo que vamos a tocar en nuestro exacto, próximo en encuentro, que va enero. a ser el 2026. Vamos Exacto, a comenzar con la conexión con el cuerpo propio y del otro. Vamos a compartirnos desde exacto, un lugar de la conciencia. exacto. Ya con los sentidos despiertos. Imagínate la conexión cuando los sentidos están despiertos. Tú No, estás pues en el momento presente, con la respiración, exacto. con de permitirte Explorar, expresar, experimentar, expresar. expresar a través de la voz. No, 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 el sí. 2026 va a brillar. Va a empezar bien el 2026 para muchos. Sí, vamos a comenzarlo muy bien. Oye, querida, pues Sí, ya se nos fue el tiempo, ya estamos llegando a una hora de transmisión. Este, pues estaba pensado que tuviéramos un espacio para preguntas que quisiera yo no omitir, pero si alguien tiene alguna pregunta o comentar algo, pues bienvenido, no importa que se alargue un poco la sesión. Pues adelante, abrimos este espacio por si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, pues adelante, vamos a abrir este pequeño espacio. Pueden hacer la pregunta a través del chat. En el chat hagan su pregunta, la recibimos aquí y la comentamos. Entonces vamos a dar ese pequeño sí, espacio para que si alguien se anima, pues pregunten muy algo. bien. Me Y en parece lo que se muy bien. animan, pues vamos a ir dando también algunas otras noticias. Todas estas sesiones que hemos estado teniendo Saraja y yo, que ahora ya tomó un Sanyas y está cambió su nombre, ahora es Premdir Saraja. Todavía no sabe si va a usar los dos nombres o se va a cambiar de Saraja a Premdir o se va a quedar con Saraja, pero es la misma persona. La esencia es la La misma. esencia es la misma. Entonces, por ahora es Premdir Saraja. Y entonces, todas estas sesiones que hemos tenido disfrutado están en una playlist en mi canal de YouTube que se llama Conversando con Saraja. Entonces, ahí están los 3 capítulos que hicimos sobre la soledad y ahí va a estar también este capítulo de placer consciente y también todos los que vayamos teniendo de conversación con Saraja van a estar ahí. Y también aprovechando, pues ya, aunque ya lo comentamos, en enero del año que entra vamos a empezar con esta sesión de sexualidad consciente, que va a estar muy, muy interesante porque se apoya mucho en lo que platicamos en esta sesión. Entonces también los queremos invitar a esa sesión. Entonces, bueno, esperando que haya preguntas, este, daremos unos momentitos más y si no hay preguntas, pues ya pasaremos a despedir la sesión. Sí, a veces es un tema tan delicado que Ujú, yo creo que la gente tiene muchas preguntas, pero a veces no se animan, así es. ¿no? Es un tema, para mí fue también un reto de plasmarlo y Ujú, plasmarlo de una forma más sutil, más correcta y a la vez directa. ujú, ujú. Sí, bueno, también si abogando a eso que dice Saraja, si prefieren hacer preguntas a través de nuestras redes sociales, pues ahí, ahorita voy a poner las direcciones de nuestras redes sociales, pueden mandar un mensaje ahí, más en privado, y con mucho gusto también atendemos esa otra posibilidad de atender a sus dudas o preguntas, con mucho gusto. Entonces voy a poner aquí las redes sociales que tenemos. En nuestras redes sociales también están nuestras direcciones de correo electrónico, nuestra página web.
Entonces ahí pueden ver de qué manera mandar un correo electrónico que nosotros revisaremos con algunas dudas, preguntas o comentarios que tengan. Ahí están las redes, no se las tienen que aprender de memoria, sino más bien la que ustedes usen con más frecuencia o más facilidad, pues chequen cuál es la dirección, tanto mía como de Saraja, y pues ahí nos pueden contactar, ¿no? Pues algo más, Muy bien. mi querida Saraja, que quieras antes de despedirnos. Claro, a mí me encantaría recordar también a la gente que el placer no es un fin, sino es un camino y también es un estilo de vida. Y hoy Ujú, día tocamos una parte muy esencial de cómo podemos conectar con el placer corporal para después llevarlo a un nivel más elevado, a un placer espiritual y convertir ese placer en un estilo de vida, ¿no? ujú, Sí, también yo creo que comienza uno con una decisión, ¿no? Es una ujú. decisión de cambiar mi vida, de realmente de conectar conmigo, conectar con la felicidad, con el placer, con el gozo. Ujú. Sí, y bueno, les recuerdo que Saraja es experta en este tema. Ella también da sesiones individuales. Entonces, aunque yo también los puedo atender, pero pues este tema es la pasión de Saraja. Yo tengo otro tema que he llamado felicidad profunda, que de alguna manera es lo mismo, pero quizá la manera de abordarlo es diferente. Pero si quieren, si les interesó esta forma de abordar eh, una vida placentera a través del placer consciente, pues Saraja es la indicada, entonces pueden hacer sesiones individuales con ella y ver cada su caso en particular y un acompañamiento personal de ella para que vayan trabajando en esta parte, ¿no? Y Perfecto. también la felicidad la tienes tú. Comparte. También, si a alguien le interesa cómo llegar a ese estado de dicha permanente que hay dentro de nosotros, pues entonces comuníquese conmigo y iniciamos también un proceso de seguimiento y apoyo personal. Pues querida, como siempre ha sido un placer y un honor estar contigo. Y sin más, pues nos vemos en enero. Que pasen un feliz año, unas bonitas fiestas de fin de año y de Navidad, y nos vemos en enero con el siguiente tema. Que tengan buena tarde. Chao. Bonita tarde, chao. Felices fiestas.